Hola a todos, en esta ocasión vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la medicina forense y cómo la aplicación de métodos quimiométricos está transformando por completo este campo. Estos métodos representan una herramienta que está cambiando la forma en que analizamos e interpretamos los datos forenses, permitiéndonos obtener resultados más precisos y confiables en la identificación de materiales y evidencias en escenas del crimen. Mi nombre es Amaury Quiseno y el de mis compañeras de trabajo es Brenda Alexandra Parra y Valentina Delgado. También autorizamos al profesor Drosh para hacer divulgación científica con este video en su canal de YouTube. Nuestra presentación se divide en 5 partes. La primera, la introducción; segunda, métodos quimiométricos; tercera, aplicaciones; cuarta, consideraciones; y por último, las conclusiones. El artículo aborda la importancia de establecer vínculos en investigaciones forenses para reconstruir los hechos de un delito, destacando la necesidad de interpretar pruebas físicas de manera precisa. Se señala que la interpretación de estas pruebas plantea desafíos debido a la complejidad de los datos y la posibilidad de sesgos por parte de los examinadores. También se menciona la necesidad de enfoques más objetivos y fiables para la interpretación de pruebas, con un énfasis creciente en el uso de inferencia estadística para evaluar el valor probatorio. Se introduce el concepto de quimiometría como una herramienta de estadística para analizar y modelar información química, lo que puede simplificar datos complejos y revelar tendencias subyacentes. Se discute cómo estas técnicas pueden mejorar la objetividad en el análisis de datos y reducir posibles errores o sesgos. En cuanto a los métodos quimiométricos, se mencionan 3 categorías principales. La primera, reconocimiento de patrones; la segunda, regresión; y métodos supervisados y no supervisados. Estos se destacan por su utilidad para la clasificación y predicción de datos, así como la interpretación de pruebas físicas en contextos forenses. El objetivo principal del reconocimiento de patrones es desarrollar algoritmos y técnicas que permiten destacar y comprender estos patrones de manera automatizada. Esto implica el diseño de modelos matemáticos y algoritmos que pueden analizar grandes conjuntos de datos y extraer información relevante de ellos. Como se puede apreciar en esta gráfica, tenemos un gráfico ANOVA de áreas que depende de dos variables. Generalmente representa la interacción entre dos factores o variables independientes y cómo afecta una variable dependiente. En cuanto al reconocimiento no supervisado de patrones, se describe el análisis jerárquico de conglomerados HCA como un método común para agrupar objetos en función de su similitud relativa. Se discute cómo el HCA puede utilizarse para identificar clases en conjuntos de datos, como en el estudio de revestimiento transparente de automóviles usando espectroscopía roja. Se ilustra el proceso mediante dendrogramas que visualizan las relaciones jerárquicas entre los conglomerados, como se puede observar en el espectro. Además, se establece el análisis de componentes principales ACP como una técnica para identificar relaciones dentro de datos multivariables complejos, como espectros o con cromatomas. Se menciona la importancia de identificar características responsables de la similitud o desimilitud entre los objetos, lo que puede extraerse como un resultado del ACP. El análisis de componentes principales ACP se destaca como una técnica para reproducir dimensionalidad de datos complejos al extraer las fuentes ortogonales de variación llamadas componentes principales. Estos CP son combinaciones lineales de las variables originales y cada uno describe la máxima proporción de variación restante en los datos. Se discute cómo las puntuaciones de las PC pueden utilizarse para describir las muestras de forma alternativa y cómo las cargas del PCA pueden identificar las variables más significativas para determinar la puntuación de una muestra en un componente específico, como se puede observar en la gráfica A y B. Se ilustra en esta parte cómo los gráficos de PCA proporcionan un medio alternativo de visualización de datos, permitiendo identificación de patrones que pueden no ser evidentes a partir de la información bruta. Se menciona la importancia de examinar los datos iniciales para comprender completamente estas tendencias, como se ejemplifica en un análisis de ATR, FTIR, de barras de labios.
En este ejemplo se observa una separación única de PSA para una barra de labios específicas, lo que llevó a la identificación de una composición química mediante el examen de espectros infrarrojos originales. Aquí se ve cómo varía. Como se puede observar en la figura 6, se presenta un ejemplo simplificado de la modelización Zinca para clasificar tres clases de películas de polietano según sus espectros. Cada clase se modela por separado utilizando dos componentes principales, PCS derivados del PCA. Las regiones sombreadas representan los límites definidos para cada clase. Las principales ventajas del Zinca es su flexibilidad para clasificar muestras, permitiendo la construcción de modelos independientes para cada clase. Y la definición de los límites de clasificación son críticos para el rendimiento del modelo. Además, Zinca puede ser susceptible a muestras anómalas, lo que afecta la precisión del modelo. Se puede observar, esto puede ser una muestra anómala. Por otro lado, el clasificador SMV busca un hiperplano óptimo para maximizar el margen entre clases conocidas. Puede utilizar diferentes funciones del Kennler para mapear los datos a un espacio de mayor dimensión donde las clases sean linealmente separables, como se puede observar. Pero el SMV es robusto a datos atípicos. En resumen, tanto el Zinca como el SVM son poderosas herramientas para la clasificación de datos, pero requieren una atención cuidadosa en la selección de parámetros y características. Bueno, al aplicar métodos quimiométricos, los investigadores pueden obtener resultados más precisos y confiables en la identificación de materiales y evidencias en escenas del crimen. Gracias a esto se puede desempeñar un papel crucial en la modernización de la ciencia forense, lo que permite a los expertos abordar desafíos más complejos con mayor eficacia y precisión. Una de las pruebas más comunes en investigaciones forenses son los pelos y las fibras. Una de las características más importantes al hacer el análisis es la variedad de colores y morfologías, especialmente en fibras. Esto puede ser altamente probatorio, como se vio en el caso de Australia Occidental contra Edwards en el año 2020. Los estudios quimiométricos se centran a menudo en la discriminación de cabello teñido y no teñido, o en la identificación de especies y entre ellas de sus fibras. Un estudio que realizó Barry y sus colaboradores investigaron el cabello teñido de rojo utilizando espectros de absorbancia ultravioleta visible. Mediante métodos quimiométricos como el análisis de componentes principales PCA y el análisis discriminante DA, lograron una precisión de clasificación del 89.1%. En cuanto a las fibras, los métodos quimiométricos también se aplican para su discriminación o para determinar su procedencia. Una investigación que realizó Cousin y sus colaboradores, por ejemplo, utilizó GSMS de pirólisis con PCA para diferenciar fibras incoloras a base de poliacrinotrilo. Aplicaron PCA y LDA a una gran base de datos de espectros de fibras textiles añadidas, observando que tanto los espectros de absorbancia ultravioleta visible como los de fluorescencia proporcionaban información discriminatoria. El análisis de material biológico en el campo forense, como fluidos corporales, líquidos en descomposición, restos óseos o huellas dactilares, es crucial para la identificación y la reconstrucción cronológica de eventos, ya que la quimiometría desempeña un papel fundamental a distinguir diferentes tipos de material biológico, así creando modelos de adaptación y explorar variaciones asociadas a factores biológicos, entre ellos la edad y el sexo. Un ejemplo que realizó un estudio, utilizaron microscopía confocal Raman con análisis discriminante de A para diferenciar entre muestras secas de sangre, semen y saliva con una precisión del 100%. Este avance podría sentar las bases para un método de identificación en el lugar de los hechos. Otro ejemplo es el estudio de Doty y Ledny, quienes utilizaron espectroscopía Raman con el análisis de regresión parcial para distinguir entre sangre humana de diferentes especies de animales, con una alta sensibilidad y especificidad. Este tipo de investigaciones son fundamentales en casos forenses, ya que involucran tanto humanos como
animales, como en incidentes de atropellos y fugas. Además, es una herramienta importante ya que explora la composición de depósitos de huellas dactilares latentes, lo que se puede ayudar en la identificación de donantes ideales para determinados compuestos de interés. La aplicación de la quimiometría en el análisis de partículas del suelo ha permitido distinguir suelos de diferentes orígenes con alta precisión. Por ejemplo, un estudio que realizó Tana Usalias y sus colaboradores lograron una precisión del 85% en la clasificación de suelos de 5 lugares distintos utilizando el análisis de conglomerados PSA y LDA. Además, estudios como el de Bonetti y Quarino demostraron la capacidad de separar muestras de suelo basándose en su distribución granulométrica, pH y contenido orgánico, con tasas de error finales del 33.3% y el 3.3% para diferentes estaciones del año. Listo. Ahora en el análisis forense de fragmentos de vidrios es esencial en la reconstrucción de eventos como accidentes automovilísticos o robos. Algunos métodos quimiométricos aplicados incluyen el uso de análisis conglomerados de microscopía electrónica de barrido, EDX, para distinguir diferentes tipos de vidrio según su contenido elemental. También se ha propuesto integrar el análisis quimiométrico en un marco probabilístico, utilizando técnicas como el análisis de componentes principales ACP, para reducir la dimensionalidad de los datos y calcular cocientes de probabilidad para comparar muestras de vidrio. Por otro lado, en el análisis de impresiones de calzado se ha utilizado la quimiometría para evaluar la unicidad de las impresiones con métodos como el análisis de componentes principal PSA y el análisis discriminante DA para asignar cada impresión al par de zapatos correspondiente, así obteniendo precisiones de validación cruzada del 77% y el 100%. Quisiera comenzar destacando cómo la quimiometría ha sido aplicada con éxito en la ciencia forense. En un caso particular, se utilizó quimiometría para discriminar entre diferentes tipos de polímeros en pinturas para el hogar. Mueller-Thaler y colaboradores analizaron muestras de pintura roja doméstica utilizando espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Raman, combinadas con análisis quimiométrico. Gracias a la PSA de los datos FTIR, pudieron distinguir muestras según su tipo de aglutinante y la presencia o ausencia de carbonato de calcio, mientras que la espectroscopía Raman permitió diferenciarlas según su composición de pigmentos. Este estudio nos muestra cómo estas técnicas pueden ser utilizadas para caracterizar y diferenciar distintos tipos de pintura, proporcionando información invaluable para investigaciones forenses. Lisewinski y colaboradores hicieron un estudio donde utilizaron espectroscopía UV y Raman para examinar una serie de muestras de recubrimientos transparentes con el objetivo de obtener información sobre su composición y características distintivas. Lo interesante de esta investigación es que aplicaron técnicas de reconocimiento de patrones para identificar clases amplias de recubrimientos, lo que les permitió distinguir entre diferentes tipos de vehículos. A diferencia de otros estudios, pudieron correlacionar estas clases con características específicas de los vehículos como el fabricante o el modelo. Lisewski y su equipo encontraron que estas clases no podían ser atribuidas de manera clara a características específicas de los vehículos de origen. Este hallazgo plantea importantes preguntas sobre la variabilidad en la composición de los recubrimientos transparentes utilizados en la industria automotriz y cómo esta variabilidad puede influir en los resultados del análisis forense. Además, se resalta la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor la relación entre la composición de los recubrimientos y las características de los vehículos. El estudio realizado por Lavigne y colaboradores se centró en el uso de algoritmos genéticos para analizar capas transparentes de automóviles utilizando la biblioteca espectral IR de la base de datos Pine Data Query.
logrando diferenciar con éxito entre vehículos de las marcas Chrysler y General Motors fabricados entre los años 2000 y 2006. Basándose en la planta de ensamblaje, esto permitió la identificación precisa del modelo, línea o año de fabricación del vehículo de origen. Cabe destacar que las muestras analizadas en este estudio procedían exclusivamente de plantas de fabricación ubicadas en América del Norte, lo que puede limitar la aplicabilidad de la metodología a otros contextos geográficos. Como hemos visto en los ejemplos destacados, los métodos quimiométricos tienen un enorme potencial para el desarrollo de técnicas analíticas y la evaluación de datos en este campo crucial. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Existen consideraciones cruciales que deben abordarse al aplicar estos métodos o al evaluar estudios presentados en la literatura. La validación adecuada del modelo es una de estas consideraciones fundamentales. No podemos confiar ciegamente en una alta precisión de clasificación o predicción, especialmente cuando se trabaja con muestras limitadas que podrían no representar toda la población. Idealmente necesitamos conjuntos de pruebas independientes y lo suficientemente grandes para validar nuestros modelos de manera efectiva. Además, las pruebas deben incluir muestras atípicas o desafiantes para proporcionar una evaluación rigurosa del rendimiento del modelo. El análisis de réplicas también es esencial para definir niveles de variación aceptables y evitar conclusiones sesgadas. Un caso destacado que ilustra estas consideraciones es el estudio de Wang y Buchemin, en el cual llevaron a cabo donde aplicaron análisis quimiométricos para determinar la ascendencia étnica basada en muestras de cabello. En este estudio se analizó el cabello de 13 donantes con diferentes orígenes ancestrales utilizando un método analítico llamado espectroscopía de emisión óptica con plasma de acoplamiento inductivo, de vaporización electrotérmica de muestreo sólido. En la figura que encontramos a la izquierda, vemos que el LDA proporcionó una discriminación del 100%, pero un examen más riguroso muestra que los datos no respaldaron la conclusión de una discriminación confiable. Esto es probable a que muestras atípicas influyeran en las conclusiones de un estudio de discriminación basado en la ascendencia utilizando técnicas quimiométricas. En el siguiente gráfico se plantea la posibilidad de que estas muestras atípicas se deban a mediciones anómalas y que al realizar réplicas adicionales, estas muestras podrían haber estado más alineadas con grupos esperados. Sin embargo, en la figura que encontramos a la derecha, nos podemos dar cuenta que al realizar más réplicas teorizadas adicionales, se encontraron una superposición aún mayor entre las categorías, lo que llevó a la conclusión de que la discriminación no era posible. Esto resalta la importancia del muestreo, la replicación y la validación del modelado quimiométrico, es decir, la fiabilidad de las conclusiones extraídas dependen en gran medida de cómo se seleccionan y analizan las muestras inicialmente, así como del diseño del estudio en sí mismo. Por otro lado, el diseño experimental de este estudio presentó varias deficiencias críticas. Por ejemplo, las muestras de cabello fueron proporcionadas por los propios donantes, lo que plantea dudas sobre si estas muestras eran representativas de cada individuo y si capturaban la variabilidad real presente en la población. Aparte, pues solo se realizó un análisis de cabello de cada donante, lo que dificulta evaluar el nivel de variación dentro y entre los grupos étnicos. Una limitación adicional fue la falta de validación del modelo utilizado, en este caso análisis discriminante lineal, utilizando un conjunto de pruebas externas. Aunque el modelo LDA mostró una precisión de discriminación del 100%, un examen más detenido de los datos reveló que esta precisión
no estaba respaldada por una separación confiable entre los grupos étnicos. Por ejemplo, mientras que 3 de las 4 muestras de cabello caucásico se agruparon en un análisis de componentes principales, este grupo estaba más relacionado con muestras de donantes de Asia Oriental y del sur de Asia que con la muestra caucásica restante. Este hallazgo sugiere que el modelo LDA podría no ser confiable para discriminar con precisión entre las diferentes ascendencias étnicas. Un ejemplo del estudio realizado por Salonen y colaboradores, donde se describen 3 escenarios de trabajo forense con drogas ilícitas utilizando métodos quimiométricos. En uno de estos casos se estableció un umbral de similitud para producir una tasa de falsos positivos del 5% y una tasa de falsos negativos del 9%. Se destacó la importancia de tomar estas decisiones en consulta con los solicitantes del análisis para asegurar que cumplan con los estándares requeridos. Como resultado, se encontró que 2 de las tabletas cuestionadas compartían las mismas medidas físicas que las provenientes de una máquina de prensado incautada. Todas las tabletas contenían MDMA, pero tenían un color diferente, lo que indicaba diferentes lotes de producción. Además, el estudio realizado por Saucier y colaboradores comparó el uso de quimiometría y examen visual para detectar adiciones y alteraciones en documentos manuscritos. Se analizaron 5 muestras de validación ciega utilizando tanto PSA como exámenes microscópicos, iluminación alternativa realizados por expertos en documentos. Ambos enfoques se desempeñaron de manera comparable, detectando con éxito muestras que contenían adiciones o alteraciones simuladas. Se sugirió que las puntuaciones generadas a partir de PSA podrían utilizarse como indicadores estadísticos de similitud de muestras para respaldar los hallazgos del examen visual, aunque no se determinó ningún umbral propuesto para un resultado de inclusión o exclusión. Para concluir, tenemos que el interés forense en la quimiometría ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas. Este campo ha evolucionado desde el simple reconocimiento de patrones hasta la optimización de procedimientos analíticos y la determinación de medidas estadísticas de valor probatorio. Los métodos quimiométricos que anteriormente se limitaban a técnicas estándar como PSA y LDA han avanzado hacia una variedad de enfoques alternativos como SBM, PLS, DA y ANN. La creciente cantidad de investigaciones en este campo sugiere que los métodos quimiométricos están cada vez más cerca de ser implementados en los laboratorios forenses operativos. Este paso crucial requiere un mayor trabajo de investigación para explorar las capacidades y limitaciones de estos enfoques. Es fundamental validar los métodos con muestras conocidas de verdad sobre el terreno para establecer posibles tasas de error. También es necesario documentar adecuadamente los procedimientos para proporcionar transparencia en las conclusiones extraídas y asegurar que cumplan con los estándares científicos aceptados por un tribunal. Solo a través de un enfoque interdisciplinario y colaborativo que involucre a científicos, expertos forenses y profesionales legales, podemos avanzar hacia la implementación efectiva de métodos quimiométricos en la resolución de casos judiciales y el fortalecimiento de la justicia forense.